muchas gracias por acceder a esa entrevista. Para poder empezar, me podría brindar su nombre, su edad y cuántos años más o menos ha tenido en los años 1990 a los 2000. Ya. Soy Alfredo Alba, tengo 50 años. ¿Cómo se llama? Sí, unos 16, 17 años. Empecemos con las preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles considera usted que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Sí, claro, por ejemplo, con respecto a Fujimori, que entró en el año 1990, el problema económico era abismal, ¿no? La inflación, ¿no? La economía tenía un porcentaje de inflación muy alto, más o menos un 7.000%, y tenía el problema del terrorismo, ¿no? Y la economía estaba totalmente quebrada, estaba arruinada, ¿no? Porque veníamos de gobiernos totalmente estatistas y socialistas que habían llevado a la economía al desastre. La siguiente pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, sí fueron efectivas, ¿no? Hizo el cambio de moneda, ¿no? El shock le llaman. También hizo, digamos, sinceró los precios, porque los precios no era lo que el mercado o el Estado nos decía, ¿no? Los precios, él liberó los precios, ¿no? Y dejó que la economía por sí sola empiece a, digamos, a mejorar, ¿no? Por intermedio de la política en ese tiempo le llamó el Fuji Shock, ¿no? Y que hizo también el cambio de moneda, ¿no? Pasamos de los intis al nuevo sol. La tercera pregunta dice, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Claro. Primero, el cambio de la Constitución de 1993, primero, liberó la economía, o sea, de ser una economía estatista, pasó a una economía social de mercado, o, digamos, medianamente liberal, ¿no? Y, o sea, que la economía iba por intermedio de la economía privada, ¿no? Y eso fue lo que fueron los cambios que tuvo que aplicar, y él también se dedicó a construir colegios, ¿no? a reconstruir carreteras, porque carreteras no existían, ¿no? También en ese tiempo el Estado dejó de manejar las empresas y los mandó al sector privado, y el sector privado que se encargue de manejar las empresas. Prácticamente convirtió a las empresas estatales en empresas privadas. La siguiente pregunta es, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas durante su gobierno? Claro, eso fue muy importante, ¿no? Porque Fujimori fue decisivo en esa parte, ¿no? El combate fue frontal contra el terrorismo, ¿no? Ya venían algunas políticas, se habían implementado del gobierno de Alan García, nada más que Alan García era muy tibio, pues, no era firme. Fujimori sí fue radical. Entonces, a los ronderos, porque se formaron grupos de autodefensa, ¿no? En los pueblos más lejanos, y
les dio armas, por ejemplo, ¿no? Para que se defiendan de los mismos, de los corruptos. Y les dio al ejército, digamos, dio directivas para enfrentar al terrorismo frente a frente, o sea, digamos, sin ninguna contemplación, ¿no? Por a donde iba, eso tenía que ser, pero los terroristas tenían que ser aniquilados. Sí. La siguiente pregunta dice: durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Sí, mira, eso de parte de, o sea, como política de gobierno, yo creo que eso fue equivocado. Yo creo que eso fue una equivocación, ¿no? Pero con Fujimori no fue tanto, o sea, digamos, fue leve. Inclusive con Alejandro Toledo fue mucho más profundo todavía. Pero son cositas que, digamos, los contrarios a Alberto Fujimori han utilizado para venderle una mala narrativa a la gente, ¿no? Sí. La siguiente pregunta dice: ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Claro, eso también fue, digamos, un poco como que no debió suceder, ¿no? Porque, digamos, ellos controlaban a la prensa, ¿no? Para poder distraer a la gente, ¿no? Para que la gente un poco se distraiga y no tome mucha atención a las cosas que también no puedo santificar a Fujimori, pero Fujimori también tiene, como todo gobierno, ¿no? Tiene sus cositas ahí. Entonces, por intermedio del gobierno, hacían arreglos con la prensa y para sacar titulares, para distraer a la población y, digamos, tratar de que la población no se dé cuenta de las cosas que estaban pasando, ¿no? Por detrás. Era un poco, como ahí era un gobierno que ya tenía buen tiempo gobernando, ya tenía pues ahí también como le llamamos, ¿no? Ya tenías ahí sus arreglos, sus principales arreglos, ¿no? Después, sí, yo creo que eso fue un poco malo para distraer a la gente, ¿no? Bueno, la última pregunta dice: ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Claro. Primero, que Fujimori ya se había reelegido la segunda vez en 1995. Y en el 2000 se lanza la reelección. Ese fue uno de los, digamos, una de las causas, ¿no? La reelección, ¿no? Y como estaba Vladimiro Montesinos ahí, habían hecho ahí así como la OMP, pues ahora que hace así su jugada, ¿no? Y la habían hecho ganar a Fujimori, entonces Toledo, digamos, gritó fraude, ¿no? Y yo realmente, no es por salvar a Fujimori, pero sí realmente sí, yo creo que sí hubo fraude, o sea, no, porque ya también Fujimori ya estaba 2 periodos y quería el tercer periodo, pero ya ahí lo estaba haciendo ya con trampa, ¿no? Y de ahí hubo el levantamiento de los 4 suyos que hizo Toledo y el problema con Montesinos, ¿no? Para poder escaparse y todo el problema que se le venía, entonces Fujimori se fue
se fue, digamos, a Japón, no, primero a Bahrein, luego a Japón y desde ahí renunció por paz. Y eso fue, digamos, triste para el Perú porque le dio espacio para que entre pues, los enemigos de él, ¿no? Y ellos entraron y desde ahí han hecho lo que han querido porque a partir del año 2000 o 2001 que Toledo entró, Toledo trajo mucha izquierda a su gobierno. Inclusive tenía un ministro que era pro-senderista, o sea, liberaban terroristas, los terroristas se enjuiciaban al gobierno y el gobierno tenía que indemnizarlos encima. O sea, a partir del año 2000 o del 2001, el gobierno fue, digamos, entregado prácticamente a la otra parte, que es lo que digamos, no trajo problemas, ¿no? Y los problemas que ahora tenemos. Bueno, muchas gracias por compartir su experiencia y opinión. Eso fue todo.